Honorables representantes de autoridades de gobierno y distinguidos funcionarios de la Cancillería peruana, distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, distinguidos profesores, docentes, investigadores y demás actores del sector académico, estimados amigos de Colombia, buenas tardes para todos. Mi nombre es David Díaz Bejarano, segundo secretario de Relaciones Exteriores, y en nombre de la embajadora de Colombia en el Perú, señora María Claudia Mosquera Jaramillo, tengo el gusto de darles la bienvenida a este conversatorio académico promovido en el marco del Plan de Promoción de Colombia en Exterior de la Cancillería de Colombia. Antes de cualquier consideración, tengo a bien de revalidar desde esta embajada nuestras más sinceras felicitaciones a nuestros hermanos peruanos con ocasión del Bicentenario del Perú. Les deseamos salud y prosperidad, asegurándoles la amistad del pueblo colombiano. De igual manera, quiero aprovechar la ocasión para hacer extensivo un saludo especial al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ilustre institución que el pasado 3 de agosto celebró sus 200 años. En efecto, 5 días después de proclamada la independencia del Perú, mediante decreto expedido por el general José de San Martín, se creó el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores peruano, entonces denominado Secretaría de Estado y Relaciones Exteriores. El primer titular de esta cartera fue, de hecho, Juan García del Río, diplomático nacido en Cartagena, quien fue designado como ministro de Estado. Así, la Cancillería peruana se convirtió en la institución más antigua del país en su vida independiente. La hermandad entre nuestros países hace que varias celebraciones se desarrollen en la misma temporalidad. Y en ese sentido me complace anunciarles que la Cancillería de Colombia celebrará su propio bicentenario el próximo 7 de octubre. Bajo esa perspectiva, este conversatorio se enmarca en este espíritu de celebración y de reflexión sobre nuestras naciones. Sin más preámbulo, es para mí un honor poder dar inicio a esta charla titulada Remotas raíces de la peruanidad y de la colombianidad, a cargo de dos ilustres académicos, a quienes tengo el gusto de presentar. Por parte de Colombia nos acompaña Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación de Colombia, escritor colombiano, nacido en Barrancabermeja en 1960. Es filósofo y comunicador social de la Universidad Javeriana de Bogotá, con un máster en análisis de problemas internacionales, políticos y económicos y un máster en estudios asiáticos y africanos. Es actualmente candidato a doctor en filosofía. Habla inglés, francés, árabe e italiano y ha escrito 16 libros acerca de historia colombiana y europea. En 1996 ganó el premio Juan Rulfo de la Radio Internacional de Francia. Por parte del Perú, nos honra con su presencia Jorge Ortiz Sotelo, capitán de fragata en retiro de la Marina peruana. Es PhD en Historia Marítima por la Universidad de St. Andrews, Escocia. Asimismo, ha sido director ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como jefe institucional del Archivo General de la Nación. A lo largo de esta actividad, no duden por favor en registrar las preguntas que puedan tener en el chat. Para dar inicio al evento, le cedo la palabra al director del Archivo General de la Nación de Colombia, señor Enrique Serrano. Muy buenas tardes a todos. Para el Archivo General de Colombia es un honor y un placer estar aquí en la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú y del Bicentenario de la Cancillería peruana, con ocasión además feliz de coincidir con el Bicentenario de la Cancillería colombiana. En ese orden de cosas, quisiera introducir en el día de hoy una reflexión sobre las colombianidades y las peruanidades que en este caso de manera particular se muestran a través de los documentos. Tratar de definir, aunque sea impreciso y aunque algunos duden de la existencia misma de semejantes categorías, tratar de definir qué sería o qué entenderíamos por colombianidad, qué entenderíamos por peruanidad y entrar en ese marco a través de los documentos, a través de mapas, a través de documentos y de registros cuya naturaleza ha dejado huella imperecedera en la forja
de las naciones. Al fin y al cabo, una nación es un conjunto de elementos que convence a un determinado pueblo de pertenecer a la misma laya, a la misma estirpe y a tener un destino común. En este orden de cosas, los pueblos de América, de todas maneras, a pesar de su relativa juventud, han ido consolidando una especie de personalidad colectiva cuya naturaleza se refleja en sus hechos y de manera particularmente aguda en sus documentos. Por eso es hoy muy interesante compartir con el señor director del Archivo General de la Nación del Perú, don Jorge Ortiz Sotelo, una serie de reflexiones cuya naturaleza probablemente interesen a cada uno de los presentes en este evento. Esa circunstancia feliz, esa doble efeméride, nos conecta con el pasado particularmente intenso de lo que fue el actual territorio del Perú, el actual territorio de Colombia y la población que a través de los siglos ha caracterizado a ambas naciones. Por eso, sea la perspectiva para o intentar definir brevemente qué entiendo yo por colombianidad, para que el señor don Jorge Ortiz Sotelo intente a su vez definir la peruanidad y con base en eso podamos discutir a través de los documentos, mostrar una serie de cosas cuya naturaleza, digamos, reivindica esos presupuestos. Piensen ustedes particularmente que Colombia nació en la esquina noroccidental de Sudamérica, en un área en la que la cordillera de los Andes se trifurca. Es decir, hay tres cordilleras de menor envergadura que la que atraviesa de modo tan dramático el Ecuador o el Perú o Chile y Argentina, etcétera. O sea, esa gigantesca cordillera de los Andes se hace mucho más llana y más habitable en lo que hoy es el territorio colombiano. Esa trifurcación ha sido fundamental junto con la existencia particular del río Magdalena y del río Cauca, que definieron desde el siglo XVI la penetración, ya no solo del Imperio Español, sino de poblaciones de muy diverso origen y muy variada naturaleza que se establecieron justamente en lo que llamamos la región andina colombiana. Esa peculiaridad o particularidad marcó el destino colectivo de los hoy más de 50 millones de habitantes que tiene la llamada República de Colombia, que existe desde hace 200 años en virtud de la Constitución de 1821. Por esa razón y en ese orden de ideas, la colombianidad sería el conjunto de regiones que desde la costa caribe hasta la frontera sur que da al Amazonas y que en el este también digamos, se encuentra con la gigantesca Orinoquia, es decir, con los llanos del Orinoco, y que está rodeado por selvas prácticamente por todos los lados. Esa población que se estableció en ese triángulo que marca el destino colombiano y que puede verse en los mapas, ese triángulo de montañas, reúne hoy más del 75% de la población colombiana. Es decir, ha sido marcada por una vida de tierra adentro, a pesar de tener costas en los dos mares, a pesar de ser, como algunos han dicho, esquina privilegiada de Sudamérica. Colombia, sin embargo, no se ha definido por una vocación marítima, sino más bien mediterránea, una vocación de tierra adentro que ha marcado su destino durante largo tiempo. Eso contrastaría con la forma particular en la que se pobló el Perú, como lo mostrará don Jorge Ortiz Sotelo. En ese horizonte, en ese marco de vida al que pertenecemos, la verdad es que las cordilleras han jugado un papel absolutamente central. Trajeron unas poblaciones que formaron pequeñas aldeas desde el siglo XVI y que vivieron de una manera relativamente apacible hasta los tiempos de la independencia, es decir, durante 300 años, los 300 años de la pertenencia al Imperio Español. Esta colombianidad se definió básicamente como una multiregionalidad
que estaba dispersa por este territorio montañoso y que tenía algunos pocos enclaves cerca del mar, especialmente del mar Caribe. Ha sido muy difícil poblar la costa occidental de Colombia, es decir, la costa que pertenece a la región selvática del Chocó o del Cauca o del Valle del Cauca, incluso de Nariño, es decir, la selva occidental, que es muy lluviosa y muy difícilmente habitable, y sin embargo, poblaciones africanas o de origen africano se establecieron allí también desde, digamos, finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Colombia se define por su multirregionalidad, por el hecho de que las poblaciones vivieron relativamente aisladas durante siglos. Y en ese orden de cosas, la colombianidad se ha venido configurando a través de la muy dramática, desordenada, contradictoria, pero en todo caso muy decisiva urbanización que tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, al final del siglo XIX Colombia dejó de ser un conjunto de aldeas dispersas y empezó a integrarse a través de caminos, carreteras, ferrocarriles, a lo que sería una nación moderna. Aunque ese trabajo, aunque ese esfuerzo todavía no ha terminado, la verdad es que ha cambiado de una manera muy intensa y muy dramática la vida de todos los colombianos. Por eso, en el Archivo General de la Nación de Colombia queda la huella particular de esa diversidad regional, de ese conjunto de acentos diferentes, etcétera, y sin embargo marcados por una hispanidad muy bien establecida, muy sólida, en muchos aspectos casi arcaizante respecto de lo que podemos llamar el conjunto de dialectos y de hablas mozárabes que caracterizaron o han caracterizado lo que llamamos el español colombiano. Una forma particular de hablar español sin ceseo, con economía fonética, y que se había caracterizado esencialmente en el sur de España, en la región andaluza y en la región de Extremadura, incluso en alguna medida también en Canarias, por tener un comportamiento muy cercano a lo que fueron las variables de las poblaciones moriscas que desde el siglo XVI, incluso desde antes, habían sido presionadas hacia el sur, perseguidas y a partir de 1611 expulsadas. Esa migración no deseada, esa migración perpetua, esa transformación del imaginario, creó lo que hoy llamamos el mundo caribe o caribeño en Colombia, y una parte importante de la personalidad, de la psiquis y del comportamiento efectivo a través de una serie de prácticas de lo que hoy se llama la sociedad colombiana. De manera especial, el clima la favoreció, a pesar de que no contaba con las muy impresionantes riquezas del Perú o de México. A pesar de su modesta condición, ha tenido la suerte de disfrutar de una expectativa de vida relativamente alta que ha hecho que la población crezca hasta los niveles actuales, siendo la segunda población más grande del habla hispana en el mundo, después de México. Por esa razón resulta el caso de Colombia interesante y las colombianidades dignas de estudio, dignas de mayor tratamiento, dignas de un, digamos, nuevo horizonte para el siglo XXI, en el cual se defina con mucha mayor claridad su naturaleza, sus características, sus posibilidades, sus potencialidades. Eso es lo que puedo decir de manera muy breve de lo que yo considero que es la colombianidad. Le doy la palabra a mi amigo Jorge Ortiz Sotelo para que hable sobre la peruanidad o cómo cree él que se ha conformado este, de todas maneras, polémico concepto. Ok, muchas gracias, Enrique. El tema de, digamos, peruanidad nos remite pues a los conceptos de patria, nación, espacio. Y sobre esto, en el caso peruano, pues tenemos una historia muy larga, ¿no? O sea, la presencia del Estado en lo que hoy diría es el territorio peruano es muy antiguo, ¿no? Digamos, podríamos llegar quizá
al tema de Caral hace 4.000 años o algo más. Pero lo cierto del caso es que acá se desarrollaron pues grandes estados en distintos momentos con procesos expansivos importantes, ¿no? El último gran estado fue el Inca, ¿no? Pero siempre hay que recordar que el Inca es un estado en el cual hay una élite muy pequeña, que es Inca por sí, que controla otras élites con una enorme diversidad de lenguas y tipos de gente. Un espacio enorme que llega desde el sur de Colombia, que va desde el sur de Colombia hasta prácticamente el sur de Chile, tomando pues el Alto Perú o Bolivia actual y Argentina. Entonces es un espacio muy grande, con enormes complejidades geográficas, ¿no? Nosotros tenemos en el territorio actual peruano, ¿no? Tiene una costa sumamente estrecha, que quizá en Piura, que es uno de los, al norte del país, es una de las zonas donde más profundidad de costa hay, alcanzará 80 kilómetros. Pero lo demás es sumamente estrecho y los Andes se levantan en forma impresionante relativamente cerca al mar. Y luego, tres cordilleras que recorren longitudinalmente el país y que dividen en valles al espacio peruano, van pues configurando un escenario en el cual han surgido pues diversos grupos y culturas, para luego descender de forma relativamente brusca a la gran llanura amazónica, ¿no? Donde también una diversidad de pueblos han habitado y habitan aún este espacio que es enorme. La Amazonía cubre casi el 60% del territorio peruano, ¿no? En este espacio que se ha ido por diversas razones reduciendo en el tiempo, han habitado, pues, como decía hace un momento, muy variadas culturas, ¿no? Y luego hemos tenido la erupción europea, que llega en el siglo XVI y que va a tener un choque inicial brusco, como suele suceder en este tipo de procesos, pero que además va a dar origen a una nueva mezcla adicional. Por decir, el mestizaje no empieza con el arribo europeo, el mestizaje se está dando desde antes. Grupos incas, con chancas, con moches, con cañaris, con huancas, con grupos nos estamos mezclando con aconcaguas en el sur, ¿no? Entonces hay un mestizaje muy viejo al cual se va a añadir ahora otro proceso de mestizaje, fundamentalmente español, pero no solo, cuando hablamos de la España que llega en ese momento, estamos hablando del Imperio Español. Entonces hay grupos de muy variada procedencia, ¿no? Desde dálmatas hasta flamencos, ¿no? Por supuesto españoles, en un momento más portugueses, judíos, moros que son esclavos, ¿no? Y por supuesto africanos o descendientes africanos. Entonces, acá, sin que desaparezca la estructura, de todo la estructura social y la estructura, digamos, prehispánica, porque se mantiene lo que se llama en la legislación española la República de Indios, se va a superponer esta otra estructura y va a ir formando como dos grandes corrientes que chocan en un momento determinado con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, pero que van creando un tercer grupo que a la larga es el mayoritario, ¿no? El de los mestizos. Entonces el Perú es una mezcla enorme en cuanto a su diversidad racial, en cuanto a su diversidad lingüística también, que ha pervivido a lo largo del tiempo, con múltiples variantes, por supuesto. Yo recuerdo mucho un poema de José Santos Chocano, ¿no? Que habla sobre eso. No somos incas y tampoco somos españoles, ¿no? O sea, claro, reduciendo esto
solo dos de los grupos que nos han conformado. Somos la mezcla de eso. Y la idea de patria tiene que asumir esto. La idea de patria es un concepto complejo que tiene su origen pues, en la noción del lugar donde están enterrados nuestros padres, ¿no? Y es una noción más vinculada al territorio. En clase suelo decir que si queremos sentir esa noción de patria, lo más práctico es irse, por ejemplo, a algún festejo de un club provincial, qué sé yo, de Chumbivilcas o donde sea, porque claro, hay un sentimiento de apego al terruño, al espacio chico. La idea de la patria grande, la idea del Perú, es más compleja, ¿no? Porque la idea de nación es un constructo, es una construcción que se va forjando con el tiempo, usualmente sobre la base de un pasado común, de una historia común, de unas tradiciones, muchas veces un tema de religión común, de lenguas comunes, pero que va más allá de eso, ¿no? Va más allá de esos aspectos. Leí hace pocos días a un autor que decía, pues, la idea del Perú. El Perú somos todos los que hemos hecho su historia, para bien o para mal. Para bien o para mal, somos fruto de eso y no podemos negar eso. La nacionalidad es esa sensación, es esa percepción de que tenemos una historia, un pasado, una cultura común, pero no solo eso, no nos quedamos solamente en eso, sino que aspiramos a un futuro común. Y yo creo que ese es el fondo de la idea de nación. Por supuesto, esto demanda de un espacio, por supuesto, tiene variantes, por supuesto, tiene diversidad. Pero dentro de esa diversidad es por donde creo yo que tenemos que perseverar. Porque la nación no se construye y se deja ir. Yo creo que la nación es una construcción permanente. La idea de nación es algo que se va forjando con el tiempo y sigue forjándose de manera persistente. Y le toca a, sí, pues a las élites intelectuales, a los medios, a las élites políticas, ser los que tienen que perseverar en esta tarea. Y por supuesto, los documentos suelen reflejar esto, ¿no? Las cosas que tenemos en el archivo, con ustedes una pequeña presentación, que puede dar mejores luces que yo, a ilustrar algo de esto, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué elementos constituyen la peruanidad? Miren ustedes, acá hay pues un componente aún importante de población que ha preservado sus lenguas nativas, ¿no? Básicamente el quechua y el aymara. No, probablemente no son mayoritarios, entiendo que hay un 17% de la población que es quechua hablante, muchos de ellos bilingües, y un porcentaje bastante menor de aymaras. Pero en el archivo conservamos documentación en quechua. El quechua no fue una lengua escrita, ¿no? Fue una lengua oral, pero evidentemente a lo largo del tiempo fue apareciendo versiones textuales de esto. Y esto es un ejemplo, esto es un drama, ¿no? Ollantay, muy conocido evidentemente por los peruanos, pero esto es un documento del siglo XVIII que recoge una historia del periodo incaico, ¿no? La rebelión de un capitán por amor a una ñusta. Está en quechua, está recogido por un sacerdote a finales del siglo XVIII y hace muy pocas semanas hemos editado esto, gracias a la colaboración de una de nuestras trabajadoras, Nancy Guamán Guamán, que claro es quechua hablante. Pero somos más que eso, ¿no? Somos también fruto de los que llegaron con Pizarro. Esta es la firma de Pizarro, este es el libro de protocolos ambulantes de la hueste de Pizarro, ¿no? Muy temprano, y esto también es parte nuestra.
forma parte de nuestro pasado. A veces cruento, a veces doloroso, pero la forja de los pueblos y de las naciones es así. No podemos pensar pues en un lirismo en que todo era felicidad, todo era contento hasta que llegaron algunos, ¿no? Y también, por supuesto, componentes de otros espacios, ¿no? Digamos, como vemos en la fotografía, un afrodescendiente con un indígena, con gente que se ha metido a explorar la Amazonía nuestra a principios del siglo XIX, o el gran auge que llega a tener la exploración de la Amazonía a raíz de la fiebre del caucho, ¿no? Como en este croquis que estamos por publicar sobre concesiones que se hacen a los caucheros entre finales del siglo XIX y del siglo XX. En este caso, en la margen izquierda del río Putumayo, que hoy día pertenece a Colombia. O con testimonios como los de Antonio Raimondi, que recogen no solamente visiones gráficas del espacio peruano, sino rescatan muchos de los términos quechuas o locales que se usaban para describirlo. Esto es de mediados de la década de 1860, 70. ¿no? O testimonios de individuos del pueblo de Huancas, que también provienen de los registros de Raimondi. Somos eso y somos pues mucho más. Somos arena, somos mar, somos quebradas, montañas, ríos y verdor. Todo eso constituye el espacio donde surgen distintos pueblos, los distintos pueblos, las distintas aproximaciones y variantes culturales que constituyen el Perú de hoy. Eso, creo yo, es lo que nos marca como nación, y eso me parece que es un esfuerzo en el cual hay que perseverar y en el cual los archivos y la documentación rescatan y mantienen esto para las generaciones futuras. Un poco mi percepción del asunto, Enrique. Muchas gracias, Jorge. Muy lúcida y brillante. Muchas gracias. Hay una cuestión particular ya entrando en la materia fina de este asunto. Es la cuestión de la forja de las sociedades modernas y en ese orden de cosas el rol de las ciudades. ¿Cuál ha sido, a juicio suyo, el rol particular de Lima como gran polo de atracción de la transformación del Perú rural del siglo XVIII y XIX en un Perú urbanizado y que ya hoy pues tiene las características que tiene? Porque una ciudad de casi 12 millones de habitantes en un país de 36 millones es por lo menos un tercio de la población. Ese rol particular de las ciudades y de la mentalidad urbana, ¿cómo contrasta o cómo ha cambiado con la vieja peruanidad que conoció o que se conoció en siglos anteriores, que era pues un poco caricaturizada por las marineras y por la lógica de selva, sierra y costa, que durante tanto tiempo fue la reina de la vida peruana? También huellas de las minas de plata y del pasado de los potosíes peruanos que hicieron a esta nación tan rica y sin embargo tuvo que atravesar pues muchas dificultades y muchas contradicciones para llegar hasta el día de hoy. Eso, ¿cómo le atrae o le importa, en este caso, a un director del Archivo General de la Nación del Perú? A ver, mira, Lima ha sido
por largo una suerte de capital de todo el espacio español sudamericano durante varios siglos. Ha sido el centro del poder político, militar y económico. Lima, los comerciantes limeños controlaron el tráfico en el Pacífico. Entonces, claro, esto ha sido un polo sumamente importante, pero, digamos, con el cambio de la República, en gran medida esto no se modificó. Ya, hubo evidentemente más competencias en cuanto a la proyección de este poder limeño con relación a los otros países, pero hacia adentro del país, yo creo que había un mayor y mejor equilibrio. Es decir, Lima no era 10 veces lo que es Arequipa, ¿no? que es lo que sucede actualmente, ni 20 veces lo que es otras ciudades. No, estaba en un rango bastante parejo. Usualmente digo que la independencia lo que abre en el caso peruano en particular es una lucha de varias élites, porque acá hay varias élites poderosas, ¿no? Hay una élite norteña basada en Trujillo, una élite limeña sumamente cosmopolita, ya en ese momento, una élite en Arequipa, otra en el Cusco, y nos vamos a pasar buena parte del siglo XIX un poco disputando por el poder del país, ¿no? Pero esto comienza a decantarse, desde mi punto de vista, a partir de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, con la aparición de las grandes inversiones en temas mineros e industriales, fundamentalmente británicas, pero predominantemente y crecientemente norteamericanas, ¿no? Sobre todo la gran minería. Y se acelera en la década del 40, cuando Lima comienza a crecer de manera exponencial, ¿no? Y esto tiene varios hitos. El otro momento de crecimiento sustantivo es en la década del 80, a raíz del terrorismo, de la lucha contra el terrorismo, que hace que mucha gente huya o se refugie en lugares que considera más seguros, ¿no? Y eventualmente, en los últimos tiempos, esto se ha ido acelerando. No somos los únicos. El proceso de urbanización, es decir, de desplazamiento de las poblaciones rurales a ámbitos urbanos, se ha acelerado en todo el mundo. Pero acá lo que ha pasado es que esa tradición centralista de Lima ha llevado a que este proceso, valga la redundancia, sea mucho más intenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un elevadísimo porcentaje de las actividades financieras y económicas se concentran en Lima. Las mejores facilidades para educación, para salud, para trabajo se presentan acá en Lima. Y por supuesto, esto atrae a los pobladores de otros lugares. El fenómeno se ha dado en toda la costa, ¿eh? O sea, que es un fenómeno global, se llama litoralización. Es decir, en todo el mundo la población tiende a moverse a la cantidad exacta, no la recuerdo, pero creo que es alrededor del 70% de la población, u 80% de la población global vive a 100 kilómetros del mar o de los grandes cauces de agua. Entonces, no es un fenómeno único, pero sí es un fenómeno marcado en cuanto al nivel de concentración de la población en el caso de Lima. Como bien señalas, esto va de 1/3 a más de la población del país. Algo parecido a lo que le pasa a Chile, ¿no? Chile, casi el 50% de la población vive entre Santiago y la región de Valparaíso. Pero obedece pues a estructuras políticas y económicas y sociales que han privilegiado a Lima y que han descuidado en muchos casos al resto del país. Y que también se vinculan digamos, a manejos políticos, ¿no?
Claro. Sí, Tenemos un distrito en Lima que tiene más población que un departamento, ¿no? Entonces, sí. Pues ahora, Manuel, en este, ahora me toca preguntarte a mí. ¿Cómo, cómo van ustedes en este caso? Porque ustedes han tenido pues también un proceso sumamente complejo en las últimas décadas a raíz de todo lo que vino con la lucha interna y también ha generado desplazamientos importantes de población. ¿Cómo? sin duda alguna. Hay una cosa que quisiera enfatizar y es que conectando con la colonia, Colombia fue un país de aldeas, no propiamente de ciudades, pero tenía muchas y por eso hoy tiene alrededor de 32 ciudades. 32 ciudades para un país de 50 millones de habitantes es bastante. Y aunque tiene ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, eh, otras muchas ciudades intermedias disfrutan de una especie de prosperidad y de expansión que las hace muy promisorias para el futuro. Es cierto que el conflicto armado provocó una aceleración de ese proceso migratorio que se había iniciado a la mitad o a la segunda mitad del siglo XIX. De manera que la antigua familia extensa fue reemplazada progresivamente por una familia nuclear, es decir, de solo padre, madre e hijos que vivían ya en ciudades o por lo menos en lo que iban a ser los fermentos de nuevas ciudades. Ese proceso se aceleró también a comienzos del siglo XX como resultado de una guerra civil que es tal vez la más Claro, importante guerra civil que Colombia ha vivido, que se llama la Guerra de 2000 días, entre 1899 y 1902, que caracterizó una aparición nueva de departamentos, de ciudades, de enclaves, en los que, por ejemplo, el café y otros cultivos, el tabaco, el algodón, etcétera, el arroz, dieron una dinámica extraordinaria a regiones que antaño no tenían ni siquiera importancia agrícola. Sin embargo, esa condición tan compleja se fue complicando todavía más durante el siglo XX, a partir de las muchas complicaciones políticas que vivió el país en los años 20, 30, 40, de lo que se llamó la violencia de los años 50, que fue pues que desplazó de modo muy intenso a poblaciones inmensas que vivían en pequeños pueblos o en el campo de manera directa y empezaron a ser habitantes de ciudades, en donde se produjo, igual que usted lo ha mencionado hace un rato, un muy intenso mestizaje, no solo racial, sino cultural. Pero a diferencia del Perú, Colombia no ha tenido grandes civilizaciones capitales en el orden indígena y durante mucho tiempo estuvieron dispersos en grupos seminómadas cuyo destino colectivo fue relativamente asimilado muy rápido por las costumbres hispánicas, por la lengua española, por la religión católica y por todos los factores de cohesión que durante esos siglos de la colonia fueron definitivos y distintivos de la nacionalidad colombiana. En eso contrasta vivamente esa forja de la nación, esa forja, digamos, inconsciente de la nación con lo que pasó en el Perú. Por eso, y aunque ha sido muy importante, a través de documentos en el Archivo General de la Nación es muy característico lo que es la fuerza regional, es decir, la vitalidad propia y relativamente cerrada de Antioquia o del Valle del Cauca o de los Santanderes o de la región caribeña con sus tres ciudades, por lo menos tres, hoy tiene más de tres, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que hoy además favorecen la expansión de ciudades como Riohacha, como Sincelejo, como Montería, que van completando el cuadro, incluso Magangué, que van completando el cuadro de lo que es una caribeñidad mucho más variada que lo que se pueda concentrar únicamente en una sola ciudad. Eh, pero eso también, junto con una manera muy peculiar y problemática de
cumplir la ley y de avisorar el Estado ha marcado pues una gran cantidad de fenómenos irregulares, ilícitos, que han tenido pues muy dramáticas consecuencias hasta el presente. No obstante, y a pesar de ello, se puede discutir la hipótesis de que Colombia es esencialmente una nación violenta. En realidad, no. La inmensa mayoría de la población se ha mantenido al margen de esos conflictos, pero ha habido minorías que sí han actuado de un modo muy brutal y que pues le han dado a Colombia la fama que internacionalmente tiene, como si fuera un país que nunca pudiera salir del conflicto, que nunca pudiera salir de una especie de potencial guerra civil en la que algunos adscriben que se encuentra. El factor que en los últimos años ha marcado de un modo más intenso este proceso de urbanización que vivimos en el presente ha sido sin duda alguna el narcotráfico, porque el narcotráfico ha creado pues una especie de río subterráneo o ríos subterráneos de riqueza que han modificado las viejas estructuras y han hecho aparecer nuevos actores y nuevos problemas, porque al fin y al cabo todas las cosas surgen siempre en el marco de lo extralegal o de lo ilegal y generan muchas dolencias, muchas patologías. No obstante, eso ha sido potencialmente asimilado por la mayoría de la población colombiana de hoy, en la que los aspectos más brutales o más violentos de esa actividad están siendo dejados de lado. Podríamos decir que Colombia es un país en paz a pesar de las violencias que todavía lo sacuden. O por lo menos un país en donde la mayoría es pacífica y quiere desarrollar sus actividades de manera pacífica. En eso, en realidad, contrastamos muy vivamente con el Perú, porque a pesar de que ha tenido muchos conflictos, ha empezado a hacer síntesis más rápido que nosotros. El hecho de no saber dónde va a vivir un colombiano, el tener un destino muy plural que escoger, la cuestión de la multiregionalidad y la diversidad, por ejemplo, de las universidades, de los modelos de vida, de si vivir en tierra caliente o en tierra templada o en tierra fría. Todo eso ha marcado un destino colectivo que todavía sigue siendo un patrón de la vida colombiana contemporánea. Quisiera hablar, ya que usted lo mencionó en el caso de Lima, del caso de Bogotá. ¿Qué particulariza a Bogotá en términos de su influencia en la colombianidad y hasta dónde ese poder se puede comparar con el poder de Lima? Igual que en el caso de Lima, también Bogotá era muy pequeña hasta comienzos del siglo XX, perdón. Tenía apenas 80.000 habitantes en 1900. Y se fue conformando a través de las migraciones que sacudieron de modo muy intenso el siglo XX. A pesar de que es una ciudad muy grande, a pesar de los logros que en muchos aspectos ha obtenido, todavía Bogotá no logra colonizar, por decirlo así, ni conquistar de manera plena la totalidad del territorio. Hay por lo menos 40 millones de personas que no son bogotanas y que tienen una vida en otro lugar bien establecida. Y eso ha sido positivo y negativo, digamos que predominantemente positivo para la vida colombiana, porque de todos modos es una ciudad que queda a casi 1.000 kilómetros del mar Caribe, a 600 kilómetros del actividad gregaria en el caso de la población colombiana, que vive en tierra adentro y que tiene que hacer grandes esfuerzos para sacar sus productos a los puertos. Bogotá es una ciudad que ha influido fuertemente en la configuración de un ideario nacional, en la configuración del Estado, en la conformación de las leyes, en el desarrollo académico, incluso científico, pero no curiosamente o no mucho en aspectos económicos, por ejemplo. Aunque hoy es la economía más grande de la nación, de todas maneras no lo ha sido tradicionalmente. Regiones como Antioquia, como el Valle del Cauca y crecientemente otras regiones tienen potenciales económicos interesantes que han hecho su labor complementaria con la vida de Bogotá. Y por eso pues resulta tan interesante
hacer un especial como el que estamos haciendo hoy, que ya se nos está alargando mucho, en el que se ve que somos parecidos pero no iguales, y que las líneas que han conformado, aunque tienen aspectos en los que confluyen, digamos, interesante y milagrosamente, en otros aspectos contrastan vivamente. Como lo mencionara varias veces Mario Vargas Llosa cuando se refería a Colombia, pues es un país que casi no desarrolló su potencial económico sino hasta el siglo XX, que tiene una población que vivió aislada durante largo tiempo en esos pequeños macondos que eran las ciudades colombianas hasta 1950, en un mundo provinciano, como lo dijera alguna vez el tristemente célebre Álvaro Gómez Hurtado, una suerte de Tíbet suramericano, que estaba montado en las montañas y que gracias a la capitalidad de Bogotá, pues parecía incólume frente al desarrollo del mundo, parecía indiferente a los cambios que estaban teniendo lugar en muchos lugares, que estaban teniendo escenario, sobre todo cerca del mar. Por Pero eso resulta la mayor sí. paradoja de Colombia el hecho de que tiene dos mares, o sea, tiene costas incluso muy amplias sobre el Atlántico y el Pacífico, y sin embargo ha vivido tradicionalmente de espaldas al mar, cosa que de ninguna manera se puede decir del Perú. Pero Enrique, cada pueblo pues tiene su propio desarrollo, ¿no? Hace poco leía justamente un trabajo de Vargas Llosa sobre García Márquez, ¿no? Y encontraba lo mágico de eso, y eso es lo que constituye la esencia de la idea de nación, ¿no? Aislados o juntos, cada sociedad va construyendo eso que llamamos cultura, eso que llamamos un sentirse identificados unos con otros. A mí me parece que eso lo refleja evidentemente la historia, la literatura, la música, una diversidad de formas de expresión, el habla. Sí. Nosotros, por ejemplo, a más de estos grupos que te comentaba hace un momento, tuvimos una enorme e importante inmigración china, japonesa, eh, eslava, croata fundamentalmente, y de una diversidad de pueblos. Todo eso constituye pues una suerte de eh, gran mezcla que nos da la cultura de hoy. Ya, los peruanos, por ejemplo, somos muy fanáticos de eso que se llama el chifa, la comida china. ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de la migración china de mediados del siglo XIX. ¿Ya? O tenemos pues algunas peculiaridades, ¿no? Pero la cultura es eso, la cultura finalmente es lo que nos da ese sentido de identidad. Y eso se refleja Sin duda. también en los documentos. Y, y me parece que... No, estoy de acuerdo totalmente. Sí, sí, Estoy de sí. acuerdo A totalmente, ver, y precisamente en ese aspecto resulta contrastante el caso de Colombia, porque el peso de esas minorías migrantes en el siglo XX fue mucho menor. En realidad, migraciones sirio-palestinas y una pequeña migración judía a comienzos del siglo XX o finales del XIX marcaron en alguna medida las élites colombianas y sobre todo el desarrollo de la industria. Pero esa migración fue pequeña y no dejó la huella que la migración china o japonesa dejara en el Perú. De todas maneras, Perú sigue siendo un país abierto al mar, al Océano Pacífico, y en virtud además de su pasado, como usted bien lo dice, Lima fue realmente la capital suramericana durante al menos 250 años. Era el Callao era el puerto más importante de donde se enviaba plata hasta Filipinas, y llegaba también a lo que habrían de ser los Estados Unidos. Es decir, tuvo una mentalidad cosmopolita
muy desarrollada desde tiempos tempranos, mientras que justamente Colombia podría caracterizarse por un horizonte más provinciano, mucho más cerrado. A pesar de ser una ruta de paso, no fue un enclave en el sentido pleno del término. Y eso pues ha dejado huellas poderosas en lo que llamamos, digamos, ser colombiano, los problemas, las características, incluso las contradicciones propias del ser colombiano en el mundo de hoy. Un mundo que reclama ser abierto, reclama tener muchas miras, mucha amplitud y mucho horizonte, y que pues en muchos aspectos ha permitido, por ejemplo, al Perú dar a conocer su cocina a nivel mundial y construir una personalidad colectiva basada en eso, que causa un innegable reconocimiento. Además de la maravilla o de maravillas de Jardín, de ciudad como Machu Picchu, claves tan como el Cusco. Esa espectacularidad propia de lo nativo peruano contrasta con el hecho de que en Colombia casi no exista esa especialización y ese nivel tan típico y tan exótico que llama la atención, por ejemplo, de las grandes corrientes de turismo en el mundo. Eso está empezando a cambiar, por supuesto, pero ha marcado durante largo tiempo la vida colombiana, que es un país, fue un país muy discreto, muy cerrado, muy obediente, a pesar de tener conflictos internos. Casi nadie los conocía hasta los años 70. Era un país donde pasaban cosas, incluso graves, sin que tuvieran apenas repercusión global. De hecho, son muchos más los peruanistas que los colombianistas. Son mucho más los expertos en el pasado incaico que hay en todo el mundo y las investigaciones que sobre esa materia se han hecho que las que pudieran brotar del suelo colombiano. Yo prendí mi cámara porque estábamos ya llegando al final del evento. Quería agradecerles a ambos. Creo que había llegado una serie de preguntas. Yo creo que si ustedes lo tienen a bien, quizás podríamos intentar responder una como para dejar un rastro de esa participación del público de manera muy sucinta, y creo que ustedes mismos han abordado algunos elementos de respuesta en cada una de sus intervenciones. La pregunta es: en un mundo cada vez más globalizado, ¿qué factores, dinámicas o tendencias recientes son de naturaleza a influenciar la colombianidad y la peruanidad en los próximos 100 años? No sé quién desee empezar o si... A ver, yo brevemente, yo creo que el proceso de globalización, entendido como esta revolución de las inmediatez, ¿no? Las comunicaciones, el Internet y todo eso, es una suerte de tendencia a crear una especie de cultura global que de alguna manera puede alienar las identidades propias. Entonces ahí hay pues una suerte de, digámosle así, enfrentamiento entre lo global y lo local entendido como peruanidad o como colombianidad. Entonces, yo creo que tenemos que ser globales, pero no perder nuestras identidades. Y eso es fundamental, porque en el momento en que nosotros debilitemos nuestro sentido identitario, podemos dar pie a cualquier cosa. No somos los primeros estados que han pasado por este tipo de situaciones, porque además hay que acordarse que los estados también son una construcción humana y también, claro, están concebidos para perseverar, pero no siempre perseveran, si no estaríamos todavía bajo el Estado romano, ¿no? O sea, los estados nacen, crecen con la idea de perseverar, pero eventualmente también pueden desaparecer o fraccionarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. O sea, sí somos un mundo global, sí tenemos que pensar en ciudadanos del mundo, que es la palabra que se usa,
Tenemos que ser ciudadanos del mundo, pero no dejar de ser lo que somos. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Y la labor de los archivos es muy importante en esa construcción de una personalidad colectiva que, como hemos hablado aquí desde hace un rato, se va forjando de manera inconsciente, pero persistente. La clave es que los documentos, bien asimilados en el sentido de ser estudiados, investigados, integrados en un todo más o menos compacto, pueden dar la clave de cómo hemos llegado a ser lo que somos y en ese orden de cosas, qué tendemos a ser o qué seremos, a pesar de que efectivamente el mundo del futuro será un gran mundo, una gran red integrada de un modo casi forzoso. De todas maneras, la personalidad de cada pueblo seguirá existiendo y durante largo tiempo, y será un deber nuestro forjarla, especializarla, darle, digamos, sentido pleno, sin por ello aislarse del resto del mundo y de recibir influencias constantemente. Los pueblos que tienen una personalidad más definida se resisten más a las influencias que vienen del mundo externo y en ese aspecto son relativamente conservadores. Eso es particular y contrastante en el caso, por ejemplo, colombiano, en donde pues muchas cosas que hemos asimilado las hemos deformado para colombializarlas. Pero eso daría para otra hora de programa. Muchísimas gracias, director Serrano, director Sotelo. Hemos llegado al final del evento. De nuevo, muchísimas gracias por sus valiosos aportes a este tema tan importante. En nombre de la embajadora de Colombia en el Perú, señora María Claudia Mosquera Jaramillo, es para mí un honor despedir este evento. Les agradezco a todos su asistencia. Y desde la Embajada de Colombia en el Perú revalidamos pues todas nuestras felicitaciones al Perú con ocasión de su bicentenario. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido un evento del Plan Promoción de Colombia en el Exterior de la Embajada de Colombia en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a Jorge especialmente. Gracias, director.